de sus protagonistas. 7:48 a.m. Amigos y amigas, la Comisión Nacional Anticorrupción ha propuesto varias acciones a propósito de la corrupción que está viviendo el país. Y hemos escuchado hace un momento el análisis de una nueva iniciativa legislativa, pero el tema no es de leyes. El tema parecería ser va más allá. ¿Cómo lograr, por ejemplo, transparencia en los procesos eleccionarios? ¿Cómo lograr una reflexión ciudadana frente a la importancia que tiene el ciudadano en la designación de sus autoridades? ¿Cómo pedir a las organizaciones políticas que son corresponsables al designar sus candidatos? En fin, vamos a analizar el tema con el doctor Germán Rodas. Él es el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Doctor, bienvenido. Buenos días. De cara al proceso eleccionario del 2021, con esta coyuntura realmente compleja, difícil, que rebasa pues las crisis social, económica, quizá la pandemia mayor es la corrupción. ¿Habrá la posibilidad de revertir esta situación a través del proceso eleccionario? Bienvenido, buenos días. Gracias, Carmita, buenos días a la audiencia, un saludo cordial. Efectivamente, vamos a un proceso eleccionario cuando las funciones del Estado se han convertido en entes anodinos, cuando no cómplices de una institucionalidad que agoniza, cuando el IES está quebrándose, cuando el desempleo se multiplica de manera agobiante, cuando no hay posibilidades de enfrentar al COVID de manera adecuada por la vulnerabilidad de la estructura de la salud pública. Además, en medio de todas estas circunstancias, cuando la democracia representativa tropieza en medio de un organismo electoral con escasa legitimidad pública, y cuando los partidos políticos, y mejor dicho, determinadas candidaturas, se han aprovechado de la pandemia para el ejercicio de la propaganda, o bien unos cuantos corruptos ahora enarbolan la lucha contra la corrupción. Un país que se despedaza, un país que casi nos hace pensar en un estado fallido. Y entonces lo señalado, Carmita, de manera pertinente, es precisamente que alguien debe comenzar un diálogo frontal con todos los sectores sociales y políticos, sin correrse de ellos también, sino encarándoles varias cosas. Primero debe haber una propuesta anticorrupción clarísima, que no signifique solamente enarbolar un discurso. A los sectores sociales presionar para que el ejercicio de su acción sea también idónea para encontrar mecanismos de transformación en el país, de tal suerte que hicimos este planteamiento público de lo que denominamos nosotros un diálogo patriótico, y hemos tenido resultados importantes a las pocas horas. Vamos a tener reuniones con núcleos muy importantes de la sociedad, con el Frente Unitario, con los trabajadores, con agrupaciones de mujeres, con núcleos fundamentales de jóvenes, de estudiantes, con sectores de la sociedad civil organizada, en resumen. Pero también han respondido partidos como la Unidad Popular, Pachacuti, el Socialismo, Democracia Sí, entre otros, para reunirnos de manera inmediata, en forma acelerada, la izquierda democrática, algunos dirigentes históricos de ella. Digo, para todos comenzar a buscar algo que signifique tener una propuesta programática seria frente a la crisis económica y social, por una parte, y por qué no avanzar en un proceso político unitario que impida que un montón de delincuentes puedan optar por las candidaturas y engañar al pueblo ecuatoriano. Justamente en esta línea, doctor, le interrumpo porque quizá el proceso principal y más complejo
es esa participación activa del ciudadano con un voto responsable y consciente. Hoy por hoy advertimos cómo los responsables en gran medida de lo que hoy vivimos, los responsables de la corrupción en el país, los responsables de haber creado esta suerte de mafias al interior de la institucionalidad nacional que ha dividido al Ecuador y, como usted decía, podría llevarnos a esos niveles de Estado fallido, están rasgándose hoy las vestiduras hablando de lucha contra la corrupción, pero parecería ser que nuestro pueblo no los identifica o no los quiere identificar. ¿Cómo lograr esos niveles de conciencia? De lo contrario, vamos a estar marchando en el mismo terreno, doctor Rodas. Así es. Hay algunas personas que intentan hacernos olvidar sus regímenes de gobierno de periodos anteriores. Hay otros que se encubren, se mimetizan en medio de las listas eleccionarias. Hay otros que cambian de péndulo de manera increíble en lo que significa la mutación de las ideas, que forma parte también de la corruptela. Y todos en algún momento determinado desconocen problemas fundamentales del país o los ignoran a propósito, porque forman parte del descalabro nacional. Y entonces somos testigos de la presencia cada día de más candidatos que no tiene sentido que un país busque esas opciones político-electorales en medio de la farándula político-electoral. De tal suerte que el país tiene que actuar con absoluta claridad y responsabilidad. Les estamos proponiendo por ello que es indispensable plantearnos con seriedad un modelo económico y social alternativo que priorice obviamente la erradicación de la corrupción, que atienda la quiebra del IES, que nadie le da la atención estructural fundamental, obviamente que se trabaje para suprimir la impunidad y lograr la recuperación de lo robado en el anterior y en el actual régimen, que sea capaz de cobrar las deudas de los morosos del SRI, que renegocie la deuda con China y con los diversos organismos multilaterales desde una perspectiva patriótica, que enfrente la profunda crisis de la educación y desde luego que ofrezcan una salida democrática a los ecuatorianos en las próximas elecciones. Ahora, doctor Rodas, la responsabilidad de los partidos políticos es enorme. Esto ha pasado siempre, porque el ciudadano designa a su representante a través de las listas que presentan los partidos políticos. Y esta parecería ser es la génesis de la designación finalmente. ¿Cómo lograr ese cambio, también la calidad de democracia por parte de los partidos políticos? Nosotros creemos que si los partidos políticos tienen propuestas comunes, primero deben fortalecer las alianzas. No puede haber la competitividad egoísta para actuar de una o de otra manera. Y desde luego que es importante que los partidos asuman varios compromisos. Uno de ellos, el de empoderarse adecuadamente de lo que significa la lucha contra la corrupción, pero no hacerlo en el discurso electoral, sino hacerlo desde casa adentro con la promoción de gente que esté vinculada o a la lucha contra la corrupción y sobre todo que demuestren una voluntad de honestidad profunda para que los ecuatorianos puedan escoger entre ideas, entre propuestas, para no entrar a escoger entre quién es más o menos corrupto, es decir, una especie de concurso como ocurrió en otras ocasiones y en algunos partidos en que los corruptos forman parte de la acción eleccionaria, y sobre todo porque se necesita que los resultados sean claros y transparentes, porque si la democracia representativa se tropieza con este organismo electoral con escasa legitimidad pública, puede haber resultados que efectivamente no respondan a la legitimidad o que confundan a la legitimidad con otras maniobras en el margen de la acción política. Todo aquello es necesario decirles a los actores políticos y a la sociedad
ponernos de acuerdo algún momento dado para enfrentar una crisis económica estructural gravísima. La ciudadanía debe tener claro que es uno de los momentos más difíciles de la historia del Ecuador a lo largo de su vida republicana, y que la situación de salud que va generando todavía más dificultades tienen que ser enfrentados con seriedad, porque el próximo proceso eleccionario no es uno más, no es un momento determinado en la historia del país, es casi la reconstrucción de un Ecuador, o es la disolución de este Estado ecuatoriano, y sobre todo porque la corrupción ha corroído todos los espacios. Debe ser, por lo tanto, un motivo para que con indignación seamos capaces de presentar una propuesta para unificada, con el ánimo de tener acciones que permitan la salvación de esta patria. Doctor Rodas, ¿es posible en las actuales circunstancias unir y sentar en esta mesa de diálogo que debata este nuevo modelo económico, social, este modelo alternativo que la Comisión está proponiendo? ¿Será posible hacerlo dejando de lado los dogmas, dejando de lado los intereses, que se reúna la izquierda, la centro, la derecha ecuatoriana para buscar alternativas? Este es un momento privilegiado para demostrar la voluntad de servicio al país y no para servirse del país. De todas formas, vamos a iniciar el día de mañana con las primeras reuniones. En un primer momento serán reuniones bilaterales. Ojalá podamos construir un proceso de reuniones multilaterales en ese esquema. Pero en un primer momento hemos dado pasos muy importantes. Ha habido una gran respuesta ciudadana y política, de tal suerte que ese debate será trascendente. La comisión lo que hace es transmitir lo que siente la ciudadanía, el deseo de que el proceso eleccionario sea transparente, que los partidos escojan a sus mejores cuadros, que se comprometan con un sistema anticorrupción, no con un discurso, sino con un sistema, no con una consigna, sino con el fortalecimiento de ideas que van más allá de la consigna. Y seguramente podremos, aspiro yo, a avanzar a una etapa, desgraciadamente con poco tiempo ya, para buscar alguna posibilidad de que surjan acciones que demuestren la voluntad de avanzar con un proyecto nacional todos juntos, que nos olvidemos del cálculo electorero, es decir, del porcentaje que debo obtener de los diputados que me corresponden, de los asambleístas que necesito para tener un cociente electoral o para tener una participación económica de las rentas del Estado. Yo creo que ese salto lo vamos a intentar. La tarea de la comisión es una tarea que no puede quedarse solo en la denuncia, sino actuar en los momentos de la coyuntura. Por eso estamos construyendo este gran diálogo nacional, es un diálogo patriótico, y estamos satisfechos por la respuesta de los sectores sociales, políticos del país, culturales, académicos, además, de los gremios de ingenieros, de los gremios de arquitectos, etcétera. Es muy importante lo que está ocurriendo en estas horas. Yo abrigo la esperanza todavía de que podamos contribuir con un grano de arena en esta reflexión nacional y en lo que pueda significar la posibilidad de un reencuentro de las fuerzas patrióticas, democráticas, progresistas, que miran al país con la necesidad de que a su interior haya cambios fundamentales. Permítame decirle que me muestro escéptica, porque justamente, como usted ha dicho, estamos en un escenario electoral, va a venir el cálculo político y hasta dónde llego, qué digo para obtener adhesiones y obtener votos. Si es que los ciudadanos no cambiamos, doctor, me temo que seguiremos en el mismo escenario. Haremos el mejor esfuerzo para que de todas maneras los partidos asuman compromisos elementales en la lucha anticorrupción. Ese es un tema central, pero los esfuerzos valen la pena, también con un escepticismo compartido, pero desde luego que hay que jugar la tarea porque según
el canto de Olmedo, hay que luchar hasta el final, no hay que prever la derrota, y quien no espera vencer ya está vencido. De tal suerte que aspiramos que se concrete en algunos temas, pero sobre todo, solo el hecho de comprometerles que sean capaces las organizaciones políticas de luchar contra la pandemia de la corrupción y es importante, y que sean capaces de decirle al país no consignas sino verdades ideológicas y epistemológicas que permitan identificarles a dónde marcha, porque este no es un tema de poner en las listas a figuras que nos llaman la atracción en otros temas para acumular votos y para obtener ventajas. Es un momento de esforzarnos por actuar como los mejores ciudadanos en la contienda política nacional. Ojalá lo logremos, doctor Rodas. Harto complejo, pero si es que no hacemos algo como ecuatorianos, como ciudadanos, no vamos sino a llegar a ese estado fallido. Doctor, de acuerdo a su anuncio, las reuniones serán bilaterales. Nos ha dicho que mañana se inician. ¿Con qué sector? Mañana comenzamos alrededor del mediodía con dirigentes históricos de la izquierda democrática. Hacia la tarde tenemos reuniones con el foro que dirige el doctor Marco Antonio Rodríguez, y tendremos de seguido, sin importarnos sábados y domingos, con algunos otros foros de ciudadanos que están también organizados, por ejemplo uno de ellos en Guayaquil, que lo lidera el doctor Francisco Huerta Montalvo. Para señalar algo, los siguientes días tenemos la reunión con el Frente Popular, con el Frente Unitario, con la Unidad Popular, con Pachacuti, con grupos de mujeres por la democracia, entre otros temas. Vamos a tener entre 4 y 6 reuniones por día, de tal manera que alrededor de 30 a 40 organizaciones, con ellas trabajaremos la próxima semana y la subsiguiente con un número similar. Bien. Allí trataremos de una hoja de ruta, pero solo el hecho de haberlos convocado y de la respuesta enorme, creciente, entusiasta también, nos hace abrigar la esperanza de que estamos en un momento que posiblemente no logremos los objetivos máximos, pero solo el sacudir la conciencia de estos sectores y de encontrar gente sana y buena que quiere actuar es importante. Aquí hemos visto en gremios de profesionales, en grupos académicos y culturales que también van a ser motivo de reuniones y con nosotros, con la Comisión Nacional Anticorrupción, que designó una subcomisión a su vez para cumplir estas tareas. Bien. Creemos que la lucha hay que darla. Los objetivos siempre son los más importantes que nos planteamos, pero yo aspiro que algunos de ellos puedan ser retomados en un momento de crisis fundamental del país. Bien, doctor, muy gentil, muchas gracias por haber atendido nuestro diálogo. Es el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión